Cuando regresé de mi viaje de una semana, encontré toda mi vida metida en bolsas de basura en la entrada de mi propia casa. El olor a salitre todavía se aferraba a mi ropa, pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si ustedes también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban uno en los comentarios. Y por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Demostrémosles que juntos somos fuertes. El moretón púrpura del cielo vespertino se extendía sobre la colonia Roma, en la Ciudad de México, cuando estacioné mi destartalada Honda en la entrada de la calle Orizaba, número 1247. Mis manos, manchadas por la edad pero aún firmes después de décadas de enseñar a niños de tercer grado, agarraron el volante mientras miraba lo que debería haber sido mi Porsche, dándome la bienvenida. En cambio, 3 enormes bolsas negras de basura parecían centinelas crueles, abultadas con el peso de una vida entera. Mi nombre es Beatriz Montes, y a los 72 años creía saber lo que era el abandono. Estaba equivocada. La cabaña del lago en Valle de Bravo había sido mi santuario durante exactamente una semana. 7 días para recordar quién era antes de que mi nuera, Sara, comenzara su campaña de preocupaciones susurradas. Mamá, otra vez dejaste la estufa encendida. Se te olvida cerrar las llaves del agua. Casi incendiaste la casa. Mi hijo Juan asentía, con sus ojos color avellana, muy parecidos a los de su padre, evitando los míos con una vergüenza que dolía más que cualquier acusación. Me reí de eso entonces, agitando mi mano de forma despectiva. Eso fue hace 20 años, cariño. Un error con un pastel de manzana no me convierte en un peligro, pero sus miradas preocupadas persistían como humo en el aire. Ahora, agachada junto a la primera bolsa de basura, mis dedos artríticos luchaban con el amarillento lazo de plástico. La bolsa se abrió, y mi vida se derramó sobre el concreto, el chal burdeos que mi madre había tejido a crochet durante su último invierno, cuyo intrincado patrón ahora se enganchaba en los bordes ásperos de la banqueta. Mis diarios, libros encuadernados en cuero llenos de 40 años de poesía, listas del supermercado y pensamientos de medianoche, se dispersaron como hojas caídas. Presioné mi mano temblorosa contra mi pecho, sintiendo mi corazón latir con fuerza contra mis costillas. La taza de cerámica astillada que decía «La mejor abuela del mundo», un regalo de las manitas de mi nieta Emilia, de 8 años, asomaba por debajo de una maraña de suéteres. Todo lo que había considerado sagrado, todo lo que demostraba que había vivido, amado e importado, había sido considerado basura. Detrás de mí, la puerta principal se abrió con su crujido familiar. La figura de 1,80 m de Juan llenó el marco de la puerta, sus anchos hombros bloqueando la luz moribunda. Llevaba la vieja camisa de franela de su padre, la que yo planchaba todos los domingos por la mañana durante 15 años después de la muerte de Eduardo. Sara apareció a su lado, con los brazos cruzados, los labios apretados en una fina línea de determinación que había visto demasiadas veces antes. «Dejaste la estufa encendida otra vez, mamá», dijo Juan, con voz hueca y ensayada. «No podemos seguir arriesgando la casa». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Otra vez? Mi mente corrió por el mes pasado, buscando cualquier momento de olvido, cualquier lapso que pudiera justificar esta humillación. Nada. Había sido meticulosa con la estufa, los grifos, las cerraduras, hipervigilante de cada interruptor y manija debido a su constante vigilancia. «Esta es mi casa», susurré, con la voz apenas audible sobre el tráfico vespertino en la calle Orizaba. Los ojos de Sara brillaron con algo que nunca antes había visto, ni preocupación, ni amor, sino satisfacción, fría, triunfante satisfacción. «Ya no», respondió, y en esas 2 palabras, escuché el final de todo lo que había construido en esa casa. Mis piernas cedieron, caí de rodillas sobre el concreto, mis pantalones de poliéster empapándose de la humedad de la lluvia de la tarde. Las bolsas de basura se alzaban sobre mí como monumentos a mi fracaso. El fracaso de no ser la madre que querían. El fracaso de envejecer con gracia,
El fracaso de desaparecer silenciosamente cuando me volví inconveniente. Pensé en Eduardo entonces, en cómo su cálida risa había resonado en cada habitación de esta casa, cómo me había llevado sobre este mismo umbral hace 38 años, ambos mareados por la posibilidad, cómo había criado a Juan solo en estas habitaciones después del infarto de Eduardo, trabajando turnos dobles en la escuela primaria Lincoln para mantenernos a flote. ¿Cuántas rodillas raspadas había vendado en esta cocina? ¿Cuántas pesadillas había ahuyentado en los dormitorios de arriba? ¿Cuántas mañanas de Navidad habían comenzado con mi café hirviendo a las 5 de la mañana, preparando magia para mi familia? Y esta era su gratitud. Desalojo disfrazado de preocupación. ¿A dónde se supone que voy?, pregunté, con la voz quebrada como pergamino viejo. La mandíbula de Juan se tensó. Hemos buscado algunos lugares agradables, residencias de la tercera edad. Tendrías gente con quien hablar, actividades. ¿Te refieres a asilos?, dije, con las palabras amargas en mi lengua. La mano de Sara encontró el brazo de Juan, un gesto de solidaridad que me excluía por completo. Lugares donde estarás segura, donde profesionales capacitados podrán... ¿Podrán qué? Me esforcé por ponerme de pie, mis rodillas protestando. ¿Podrán tratarme como a una niña? ¿Podrán despojarme de la última pizca de dignidad que me queda? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. En ese momento, vi la verdad reflejada en sus ojos. Ya no era su madre y abuela. Era un problema para ser resuelto, una carga para ser reubicada, un riesgo para ser gestionado. Esa noche, me senté en mi coche al final de la entrada, observando cómo las ventanas de mi casa brillaban con una cálida luz amarilla. Sara se movía por la cocina con la confianza de ser la dueña, su silueta nítida contra las cortinas que había cosido 15 años atrás. Juan se sentó en mi sillón de lectura, el que había ahorrado durante 3 meses para comprar, viendo la televisión en el aparato que les había regalado la Navidad pasada. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. 72 años de vida, y me habían reducido a esto, una indigente en su propia entrada, observando cómo extraños habitaban su existencia. Las bolsas de basura permanecieron en el porche, iluminadas por la luz de la farola como evidencia de mi borradura. Mañana llegaría el camión de la basura. Mañana, 40 años de recuerdos desaparecerían en el sistema de desechos de la ciudad. Esta noche, tenía que decidir. ¿Desaparecería con ellos? ¿O lucharía para demostrar que valía más que la suma de sus miedos? Cerré los ojos y susurré una oración a Eduardo, al universo, a cualquiera que todavía pudiera creer que una mujer de 72 años merecía algo mejor que bolsas de basura y exilio. La guerra por mi dignidad estaba a punto de comenzar. El Motel Super 8 en la Avenida Insurgentes se convirtió en mi purgatorio. Habitación 127. Paredes beige, alfombra marrón manchada con décadas de miseria ajena, y una ventana que daba al estacionamiento donde los adolescentes vendían drogas y sueños rotos. Había pagado por 2 semanas por adelantado con mis fondos de emergencia, el mismo dinero que había estado ahorrando para el regalo de aniversario de Juan y Sara. La ironía sabe a café instantáneo y arrepentimiento. Cada mañana, me despertaba con el sonido del tráfico y recordaba, por un momento dichoso, que se suponía que estaba en mi propia cama, en mi propia casa, preparándome mi propio desayuno. Luego, la realidad se estrellaba como un mazo, y pasaba la primera hora de cada día llorando en las almohadas del motel, que olían a detergente industrial y desesperación. Les había dado todo, todo. Los recuerdos inundaban como olas, cada uno más amargo que el anterior. Cuando Juan tenía 12 años y deseaba desesperadamente ese guante de béisbol caro, el que todos los demás niños tenían, trabajé horas extras durante 2 meses, tomando clases de tutoría adicionales después de la escuela. Mis manos se habían acalambrado por calificar exámenes a la luz de una lámpara hasta las 2 de la madrugada, pero le compré ese guante. Me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Cuando Sara sufrió un aborto espontáneo 3 años después de su matrimonio, la abracé durante 4 horas en la sala de espera del hospital,
mientras Juan se desmoronaba en el baño. Sollozó contra mi cardigan, el mismo que ahora estaba arrugado en una bolsa de basura, y le acaricié el cabello y le susurré: «Saldremos adelante. Somos familia». Pagué la terapia de duelo que su seguro no cubría. $800 que no podía permitirme, pero lo hice de todos modos porque eso es lo que hacen las madres. Sangramos dinero y lo llamamos amor. Durante la crisis financiera de 2008, cuando Juan perdió su trabajo en el banco y se enfrentaron a la ejecución hipotecaria, cobré mis ahorros para la jubilación, $23,000, todo lo que Eduardo y yo habíamos reunido para nuestros años dorados. Le entregué el cheque a Juan con las manos temblorosas, y él lloró de alivio. «Mamá, no sé cómo agradecerte. Solo sé feliz», le dije. «Eso es todo lo que necesito». Aparentemente, la felicidad tenía fecha de caducidad. Cuando nació la pequeña Emilia, me mudé por 6 meses para ayudar con las tomas nocturnas y los cambios de pañales. Limpié su casa, lavé su ropa, preparé sus comidas y acuné a su bebé para que se durmiera mientras se recuperaban del agotamiento de la nueva paternidad. Sara fue tan agradecida entonces, tomándome de la mano y diciendo: «No sé qué haríamos sin ti, mamá». La misma mujer que me había mirado con fría satisfacción al declarar que mi casa ya no era mía. Había sido la niñera incorporada para toda la infancia de Emilia. Cada partido de fútbol, cada obra de teatro escolar, cada fiesta de cumpleaños, yo estaba allí, con la cámara en la mano, orgullosa abuela capturando cada momento. Cuando Juan y Sara querían noches de cita, cancelaba mis propios planes. Cuando necesitaban viajar por trabajo, reorganizaba mi agenda. Cuando Emilia se enfermaba, dejaba todo para llevar sopa y consuelo. ¿Me utilizaron? La pregunta susurró en mi mente como veneno. Había sido anfitriona de cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada Pascua. Había gastado mis cheques de seguridad social en chuletón y vino caro, en regalos que les harían sonreír, en decoraciones que crearían el ambiente festivo perfecto. Mi casa había sido el centro de nuestro universo familiar, y yo había sido el sol que mantenía a todos en órbita. Ahora era solo una estrella quemada, colapsada en la oscuridad. Las llamadas telefónicas habían comenzado hace 3 años, sutiles al principio. «Mamá, pareces un poco confundida», cuando confundí el horario del entrenamiento de fútbol de Emilia. Luego más directas. «Mamá, olvidaste cerrar la puerta principal de nuevo», cuando la dejé sin llave una vez después de entrar comestibles. La crítica había escalado lentamente, tan gradualmente que apenas había notado la soga apretándose alrededor de mi cuello. Sara había sido la orquestadora, me di cuenta ahora. Había documentado cada error menor, cada pequeño olvido, construyendo un caso en mi contra como un fiscal preparándose para el juicio. Le había susurrado a Juan sobre preocupaciones de seguridad y problemas de responsabilidad. ¿Y qué pasa si le pasa algo a Emilia? Había vuelto a mi propio hijo en mi contra con la precisión de un cirujano. Recordé la noche, hace 6 meses, en que los escuché hablar en la cocina. Bajé las escaleras por un vaso de agua y escuché la voz de Sara, aguda con frustración. «Se está convirtiendo en una carga, Juan. Aceptémoslo. Ya no es la misma mujer que te crió. Sigue siendo mi madre», protestó Juan débilmente. «¿Va a quemar la casa o a dejar la puerta abierta para los ladrones, o peor? ¿Qué pasa cuando Emilia se lastima porque tu madre no recuerda apagar la estufa? ¿Pero qué se supone que hagamos?» «Lo resolvemos. Hay opciones, buenos centros, lugares donde la cuidarán». Mi corazón se hizo añicos en ese momento, de pie en mi propio pasillo, en mi propia casa, escuchando a mi propia familia planear mi exilio. Subí las escaleras a hurtadillas y me quedé despierta hasta el amanecer, mirando al techo y preguntándome cuándo me había convertido en el enemigo. A la mañana siguiente, Sara me trajo café a la cama, un gesto que en ese momento me pareció tan considerado. Ahora entendía que había sido culpa, o tal vez una oferta de paz de alguien que sabía que la habían descubierto planeando mi destrucción. El patrón había continuado durante meses. Cada amabilidad había sido seguida por críticas. Cada momento de inclusión había sido equilibrado por la exclusión. Me habían estado condicionando a aceptar mi destino, erosionando gradualmente mi confianza, hasta que comencé a dudar de mi propia competencia.
Quizás estaba olvidando cosas. Quizás me estaba volviendo insegura. Quizás tenían razón al estar preocupados. Pero el incidente de la estufa que había justificado mi exilio nunca había sucedido. Había revisado la cocina una docena de veces esa mañana antes de irme a Valle de Bravo. Cada quemador estaba apagado, cada perilla en la posición correcta. Incluso había tomado una fotografía con mi teléfono, un hábito que había desarrollado después de que comenzaron sus acusaciones. Habían mentido para justificar su crueldad. Habían inventado una crisis para resolver un problema que nunca supe que tenía. Sentada en esa habitación de motel, rodeada de los restos de mi vida, sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese se había estado rompiendo durante meses. Esto era algo más profundo, algo que me había estado manteniendo unida todos estos años, manteniéndome complaciente, agradecida y dispuesta a aceptar cualquier migaja de afecto que me arrojaran. Era mi dignidad, finalmente fracturándose bajo el peso de su indiferencia. Saqué mi teléfono y me deslicé por las fotos de la reciente fiesta de cumpleaños de Emilia. Había gastado $200 en sus regalos. Dinero que había ahorrado de mi modesto cheque de seguridad social. En cada foto, ella sonreía, rodeada de los juguetes y libros que había elegido cuidadosamente. Pero en ninguna de esas fotos había una sola imagen de mí. Había sido borrada de la celebración de mi propia nieta. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas y con mucho retraso. Lloré por el dinero que había gastado en personas que me veían como un cajero automático. Lloré por las vacaciones que había organizado para una familia que había estado contando los minutos hasta que pudieran irse. Lloré por el amor que había vertido en relaciones que habían sido unilaterales desde el principio. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo. Algo que sabía a acero y se sentía como un relámpago. Había terminado de ser su víctima. Había terminado de aceptar su versión de mi valor. Había terminado de permitirles definir mi valor según su conveniencia. Mañana comenzaría la lucha de mi vida, no solo por mi casa, sino por mi dignidad, mi respeto y mi derecho a existir en mis propios términos. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. El cumpleaños de Emilia había sido hace 3 semanas. Lo había estado planeando durante meses, como siempre, porque eso es lo que hacen las abuelas. Recordamos las cosas importantes, incluso cuando todos los demás olvidan. Pero este año, no me invitaron a la fiesta de cumpleaños número 10 de mi propia nieta. El mensaje de texto había llegado mientras compraba papel de regalo en una tienda de abarrotes. Parada en el pasillo de las tarjetas de felicitación, rodeada de colores brillantes y promesas de celebración. Mi teléfono vibró, y el nombre de Sara apareció en la pantalla. «Hola, mamá. Hemos decidido hacer la fiesta de Emilia pequeña este año. Solo familia inmediata. Gracias por entender». Familia inmediata. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas, hasta que las letras se reorganizaron en algo que tuviera sentido. Pero nunca lo hicieron. Aparentemente, después de 10 años de ser la abuela devota de Emilia, ya no era lo suficientemente inmediata. Compré los regalos de todos modos. Un juego de arte con 120 lápices de colores, porque Emilia había mencionado que quería dibujar como los niños de YouTube, un diario con cerradura y llave, porque las niñas de 10 años necesitaban secretos. Un collar con un pequeño corazón de plata, porque yo usaba uno igual cuando tenía su edad, y mi abuela me lo había dado. Los regalos permanecieron sin abrir en mi habitación del motel, recordatorios acusatorios de mi exclusión. Pero lo peor no fue la fiesta a la que me perdí, fueron las fotos. Las habían publicado en Facebook, docenas de imágenes brillantes y felices de Emilia rodeada de su familia, Juan, Sara, los padres de Sara, la hermana de Sara y sus hijos, incluso el primo de Juan, Marcos, que vivía en Tijuana y casi nunca los visitaba. Todos estaban allí, apiñados alrededor de la mesa del comedor que les había dado para su primer aniversario, comiendo pastel de los platos de porcelana que había heredado de mi madre. Todos, excepto yo. En el centro de todo estaba Emilia, con un vestido morado que nunca había visto, su cabello oscuro recogido con pinzas de mariposa, su sonrisa radiante con la alegría de una niña de 10 años.
Se veía tan hermosa, tan feliz, tan completamente inconsciente de que su abuela había sido borrada de su día especial. Me acerqué a su rostro, buscando alguna señal de que me echaba de menos, alguna pista de que alguien había preguntado dónde estaba la abuela Beatriz, pero todo lo que vi fue pura dicha infantil, sin marcas de la crueldad que la había creado. El pie de foto en la publicación de Sara decía: «Nuestra hermosa niña cumple 10 años. Muy agradecidos por la familia que hace que cada día sea especial. Bendecidos, familia, amor, familia». La palabra se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Había estado cuidando a Emilia desde que nació. Yo era la que había caminado por el suelo con ella durante los ataques de cólico, mientras Juan y Sara dormían. Yo había sido la que le había enseñado a atarse los zapatos, a andar en bicicleta, a trenzarse el cabello. Yo había sido la que le leía «Buenas noches, Luna» todas las noches durante 3 años, hasta que se la sabía de memoria y podía recitarla junto conmigo. Yo había sido la que la abrazaba cuando lloraba por los niños de la escuela que eran malos. Yo había sido la que celebraba su primera plus en matemáticas, su primera voltereta exitosa, su primer pez pescado en el lago. Yo había sido la que respondía a sus interminables preguntas sobre por qué crecían las flores y de dónde venían los bebés, y si los ángeles eran reales. Pero no era familia inmediata. El día después de la fiesta, fui a la escuela de Emilia. No para causar problemas, solo para echarle un vistazo, para recordarme a mí misma que ella era real y que yo había sido importante para ella una vez. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé la última campana, mis manos agarrando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando salió del edificio, con su mochila morada rebotando contra sus hombros, mi corazón saltó con desesperada esperanza. Se reía con sus amigos, su rostro animado mientras contaba alguna historia que los hacía disolverse en risitas. Se veía sana y feliz y completamente bien sin mí. Quería bajar la ventanilla y gritar su nombre. Quería cruzar la calle y abrazarla y decirle cuánto la había extrañado. Quería preguntarle sobre su cumpleaños, sobre los regalos que había recibido, sobre si alguien había mencionado a su abuela que la amaba más que respirar. En cambio, me senté en mi coche y la vi subir a la camioneta de Sara. La vi marcharse sin una mirada en mi dirección. Vi a mi nieta desaparecer en una vida que ya no me incluía. Esa noche, llamé a Juan. Mis manos temblaron mientras marcaba su número, mi corazón latiendo con la desesperada esperanza de que tal vez todo fuera un malentendido. Tal vez simplemente se habían olvidado de invitarme. Tal vez todavía había tiempo de arreglar esto. ¿Hola? Su voz era distante, distraída. Juan, soy mamá. Vi las fotos de la fiesta de Emilia. ¿Se veía tan hermosa? Silencio. Luego, mamá, hablamos de esto. Necesitábamos mantener las cosas simples, pero soy su abuela. He estado en todos los cumpleaños. Mira, mamá, esto es exactamente lo que Sara y yo hemos estado discutiendo. Te estás volviendo demasiado apegada, demasiado emocional por todo. Emilia necesita consistencia, y ahora mismo, eso significa mantener su rutina estable. Demasiado emocional, sobre mi propia nieta, sobre la niña que había ayudado a criar, cuyas rodillas raspadas había besado, a quien le había leído cuentos para dormir, cuyos proyectos de arte había exhibido con orgullo en mi refrigerador. Solo quiero verla, susurré. Quizás en unas semanas, cuando las cosas se calmen, cuando estés mejor, mejor. Como si amar a mi nieta fuera una enfermedad que necesitaba cura. Juan, por favor, sé que he sido olvidadiza últimamente, pero nunca haría nada para lastimar a Emilia. Lo sabes, ¿verdad? Otra pausa. Luego, mamá, tengo que irme. Emilia tiene tarea y Sara necesita ayuda con la cena. La línea se cortó. Mi hijo me había colgado. Me senté en esa habitación del motel, aferrada al teléfono, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ya no era solo tristeza, ya no era solo confusión, ni dolor, ni siquiera ira. Era algo más frío, más agudo, más peligroso. Era la comprensión de que había sido sistemáticamente borrada de mi propia familia. La exclusión de la fiesta de Emilia no había sido un descuido o un malentendido.
Había sido una elección deliberada, un paso calculado en su plan para eliminarme de sus vidas. Habían estado probando las aguas, viendo si podían celebrar sin mí, si Emilia notaría mi ausencia, si la vida sería más fácil sin la inconveniencia de incluirme, y aparentemente lo era. Abrí mi computadora portátil y creé una nueva cuenta de Facebook, algo que nunca pensé que necesitaría hacer. Usé mi apellido de soltera, Beatriz Chen, y una foto de hace 5 años, cuando todavía creía en mi propio valor. Luego, me desplacé por las cuentas de los padres de los amigos de Emilia, buscando más fotos de la fiesta. Lo que encontré me destrozó. Había docenas de fotos que no había visto, imágenes que contaban la historia completa de mi exclusión, fotos de Emilia abriendo regalos, soplando las velas, riendo con sus primos, fotos de los adultos brindando con copas de vino, de niños jugando en el jardín, de una celebración familiar que se había orquestado sin mí. Pero la peor imagen fue un video. 30 segundos de Emilia agradeciendo a todos por venir. Su dulce voz enumerando a todas las personas que habían hecho que su día fuera especial. Gracias, mami y papi, y abuelitos Williams, y tía Jennifer, y tío Marcos, y todos mis primos. Agradeció a todos, excepto a la mujer que la había amado desde antes de que naciera. Me pregunté si siquiera había notado que yo no estaba allí, si 10 años de devoción podían olvidarse en el lapso de una sola fiesta, si había sido tan fácilmente reemplazable que mi ausencia ni siquiera se había registrado. Las lágrimas llegaron entonces, más fuertes de lo que nunca habían llegado antes. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mis ojos se hincharon, hasta que empapé 3 fundas de almohada del motel. Lloré por la cumpleañera que había aprendido a vivir sin mí, por el hijo que había elegido a su esposa sobre su madre, por la familia que había decidido que yo era prescindible. Pero cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, lo que quedó fue algo que nunca había sentido antes, una claridad fría y cristalina que atravesó cada excusa, cada racionalización, cada esperanza desesperada de que todo esto fuera un terrible error. No solo querían que me fuera, querían que me olvidaran. Bueno, pensé, mirando mis ojos enrojecidos en el espejo del baño del motel, iban a enterarse de que Beatriz Montes no iba a desaparecer silenciosamente en la noche. Si querían una pelea, la iban a tener. La llave aún funcionaba. Después de 2 semanas de exilio, de pie en el porche de mi propia casa a las 6 de la mañana con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, esperaba que hubieran cambiado las cerraduras. Pero la llave de latón que Eduardo me había dado hace 38 años todavía se deslizaba suavemente en el cilindro. Todavía giraba con el clic familiar que me había dado la bienvenida a casa miles de veces antes. Confiaban tanto en su victoria que ni siquiera se habían molestado en mantenerme fuera. Empujé la puerta y entré en mi propia sala de estar, ahora extraña y reorganizada. Habían movido mis muebles, cambiado las fotos familiares, incluso pintado la pequeña marca en la pared donde Emilia la había golpeado accidentalmente con su triciclo hace 3 años. Habían estado ocupados borrándome de este espacio, transformándolo en algo que parecía el hogar de un extraño. ¿Mamá? La voz de Juan vino de la cocina, espesa de sueño y confusión. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Lo encontré de pie junto a la cafetera. Mi cafetera, la que había comprado con mi descuento de maestra hace 15 años, usando la bata vieja de su padre. Sara apareció a su lado, con el cabello envuelto en un gorro de seda, su rostro ya endureciéndose con la armadura de la rectitud. Vine por mis cosas, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Las cosas que tiraron como basura. Te dijimos, comenzó Sara. Me dijiste mentiras. Saqué mi teléfono, deslicé la foto que había tomado antes de irme a Valle de Bravo. Esta es la estufa la mañana que me fui. Cada quemador apagado, cada perilla en la posición correcta. Tengo la marca de tiempo, tengo la prueba. La cara de Juan se puso pálida. Mamá, no entiendo. No entiendes por qué no te molestaste en verificar antes de tirar a tu madre como basura. Me acerqué, y por primera vez en años vi algo en los ojos de mi hijo que casi había olvidado. Respeto. Y miedo. Tomaste la palabra de tu esposa sobre la de tu madre, y nunca te preguntaste si podría estar mintiendo. La cara de Sara se sonrojó.
¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo qué? ¿Cómo me atrevo a defenderme? ¿Cómo me atrevo a exigir la verdad? ¿Cómo me atrevo a esperar que mi propio hijo me dé el beneficio de la duda? Estás confundida, mamá, dijo Juan, pero su voz carecía de convicción. Has estado olvidando cosas. ¿Qué cosas? Saqué un cuaderno, uno que había estado llevando durante semanas. Martes 15 de marzo. Sara afirmó que dejé la puerta principal sin llave. La revisé 3 veces esa noche y tomé fotos. Miércoles 23 de marzo. Dijiste que olvidé cerrar el grifo del baño. Tengo grabaciones de video de mi teléfono que muestran cada grifo de la casa correctamente cerrado. ¿Debo continuar? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Podía ver las ruedas girando en la mente de Juan, la lenta comprensión de que lo habían manipulado tan magistralmente como a mí. Ella ha estado documentando todo, dijo Sara con la voz aguda por el pánico. Esto es exactamente a lo que me refiero. Se está volviendo paranoica, obsesiva. Me estoy volviendo cuidadosa, corregí, porque me di cuenta de que alguien me estaba tendiendo una trampa. Emilia apareció en la puerta, frotándose los ojos, su cabello hecho un desastre de enredos. «Abuela Beatriz, ¿qué estás haciendo aquí?» Mi corazón se abrió al verla. «Hola, cariño. Solo vine a visitarte. ¿Vas a hacer panqueques?», preguntó Emilia, animándose. «Extraño tus panqueques». «Yo también te extraño, mi niña». Me arrodillé a su altura, ignorando el dolor agudo en mis rodillas. «Te extrañé mucho. Emilia, vuelve a la cama», dijo Sara bruscamente. «Los adultos están hablando. Pero quiero ver a la abuela. Ahora, Emilia». Vi a mi nieta caer. La vi mirar entre sus padres y yo con la confusión de un niño atrapado en la guerra de los adultos. «Está bien, cariño», dije suavemente. «Podemos hablar más tarde». Pero incluso cuando Emilia subió las escaleras a regañadientes, pude ver el daño que se estaba haciendo. Estaba aprendiendo que el amor podía ser utilizado como arma, que las relaciones podían encenderse y apagarse como interruptores de luz, que las personas que afirmaban protegerla eran las que estaban creando el caos. «La estás destruyendo», le dije a Sara cuando Emilia salió del alcance del oído. «Le estás enseñando que la familia es condicional, que el amor puede ser revocado sin previo aviso. La estoy protegiendo de alguien que se está volviendo cada vez más inestable». «¿Inestable?». Me reí, pero no había humor en ello. «Te diré lo que es inestable. Una mujer que miente sistemáticamente sobre el comportamiento de su suegra para justificar robar su hogar. Una mujer que manipula a su esposo para que traicione a su propia madre. Una mujer que usa a un niño como arma en su campaña de crueldad». La cara de Juan había pasado de pálida a verde. «Sara, ¿es esto cierto? ¿Mentiste sobre la estufa?». «Por supuesto que no. Ella está tratando de hacerme parecer la villana». «Entonces explica esto». Saqué otra foto, una que había tomado en secreto a través de la ventana de la cocina el día después de que me echaron. «Esta eres tú, Sara, usando mi estufa para preparar la cena. La misma estufa que afirmaste que había dejado peligrosamente encendida. La misma estufa que supuestamente era un peligro de incendio tal que tuviste que desalojarme por la seguridad de todos». La boca de Sara se abrió y se cerró como un pez boqueando. Eso es diferente. Sé usarla de forma segura. Pero tu suegra, que ha estado cocinando durante 50 años, que crió a tu marido sin incendiar un solo edificio, que nunca ha tenido un accidente de cocina en su vida, ¿es demasiado peligrosa para que se le confíe el uso de electrodomésticos? «Mamá», dijo Juan en voz baja, «creo que quizás deberíamos... ¿Deberíamos qué? ¿Deberíamos tener esta conversación hace 2 semanas, antes de que me echaras? ¿Deberíamos haber hecho preguntas antes de elegir a tu esposa? ¿Sobre tu madre? ¿Deberíamos haber confiado en la mujer que lo sacrificó todo por ti, sobre la mujer que te ha estado envenenando contra mí durante 3 años?» La acusación flotaba en el aire como humo. Pude ver el mundo de Juan remodelándose alrededor de esta nueva información. Pude verle repetir cada conversación, cada preocupación, cada momento de duda a través de la lente de la traición. «¿3 años?», susurró. «Así es como ha estado construyendo su caso contra mí. ¿No lo has notado? Cada reunión familiar, cada festividad, cada interacción, ha estado documentando mis supuestos fracasos,
creando una narrativa de incompetencia que justificaría mi salida. Eso no es cierto, comenzó Sara. Entonces, explica la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños de Emilia. Explica por qué todos fueron invitados, excepto la mujer que ha estado planeando los cumpleaños de esa niña desde que nació. Explica por qué la abuela de Emilia, la mujer que le enseñó a andar en bicicleta, que le lee cuentos para dormir, que la ama más que respirar, no fue considerada familia inmediata. La cara de Juan se derrumbó. Mamá, lo siento mucho, no me di cuenta. No querías darte cuenta. Era más fácil creer que me estaba volviendo una carga que enfrentar la verdad. Tu esposa quería que me fuera, y estaba dispuesta a destruirme para conseguir lo que quería. Para ya. La voz de Sara se quebró por la desesperación. Lo estás manipulando, como siempre lo has hecho. Te estás haciendo la víctima cuando eres tú la que ha estado apoderándose de nuestras vidas, interponiéndote en cada decisión, tratando esta casa como si todavía fuera tuya. Esta casa es mía. Saqué una carpeta que había estado llevando, documentos legales que había recuperado de mi caja de seguridad. La escritura está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Has estado viviendo en mi casa durante 10 años, y he sido lo suficientemente amable como para dejarte creer que era tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude oír el tic-tac del reloj en la repisa. Pude oír los pasos de Emilia arriba. Pude oír el sonido de una familia implosionando. ¿Qué? La voz de Juan era apenas un susurro. Compré esta casa con el dinero del seguro de vida de tu padre. Pagué el enganche. He estado pagando la hipoteca durante 38 años. Agregué tu nombre a la escritura cuando te casaste porque quería que te sintieras seguro, pero nunca eliminé mi propio nombre. Legalmente, son inquilinos en mi casa. La cara de Sara se puso blanca. No puedes echarnos. Puedo hacer lo que quiera con mi propia propiedad. La pregunta es, ¿quiero hacerlo? Miré a mi hijo, al hombre que había criado para que fuera mejor que esto, al niño que una vez me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. ¿Quieres salvar a esta familia, Juan? ¿O quieres seguir permitiendo que tu esposa la destruya? La decisión era suya, pero por primera vez en 3 años, no iba a facilitárselo. Las líneas de batalla estaban trazadas. La guerra había comenzado. El silencio después de mi revelación se extendió como una bocanada de aire contenida. Juan se quedó congelado en el umbral de la cocina, con la cara pasando por la conmoción, la vergüenza y algo que podría haber sido alivio. La boca de Sara se abrió y se cerró sin sonido, su mundo cuidadosamente construido de rectitud desmoronándose a su alrededor como un castillo de naipes. La casa es mía, repetí, con la voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. Siempre ha sido mía. Han estado viviendo en mi casa durante 10 años, y nunca les he pedido que paguen alquiler, servicios públicos o impuestos prediales. He estado subsidiando su cómoda vida mientras planeaban deshacerse de mí. Mamá. La voz de Juan se quebró como la de un adolescente. No lo sabía. No lo sabías porque nunca preguntaste. Asumiste. Dejaste que tu esposa te convenciera de que yo era una carga mientras literalmente estaba manteniendo un techo sobre sus cabezas. Saqué más documentos de mi carpeta. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. He estado pagando los impuestos prediales de esta casa durante 38 años. 18,000 pesos el año pasado solamente. He estado manteniendo el seguro de propietario, los pagos de la hipoteca, las reparaciones de emergencia. Cuando el techo goteó hace 2 inviernos, ¿quién pagó eso? Cuando el horno se estropeó, ¿quién cubrió el reemplazo? Cada revelación golpeó a Juan como un golpe físico. Observé el rostro de mi hijo al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, no solo echando a su madre, sino traicionando a la mujer que había estado apoyando financieramente a su familia durante más de una década. Sara lo sabía, continué, observando el rostro de mi nuera confirmar la verdad. Ha visto el correo, las facturas, los estados de cuenta de la hipoteca. Sabía exactamente quién es el dueño de esta casa y ha estado trabajando sistemáticamente para sacarme de ella. Eso no es... comenzó Sara, y luego se detuvo.
su confianza habitual evaporándose. No es verdad, no es justo, no es el comportamiento de una mujer que ha estado planeando robar la casa de su suegra durante años. Juan se hundió en una de las sillas de la cocina, la misma silla donde le había ayudado con la tarea de álgebra hace 25 años, donde lo había abrazado mientras lloraba por la muerte de su padre, donde había celebrado su graduación, su boda, el nacimiento de su hija. He sido tan tonto. Susurró. Sí, lo has sido. Dije, no con crueldad. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? Pasos en las escaleras anunciaron el regreso de Emilia. Apareció en la puerta, todavía en pijama, con el cabello oscuro hecho un desastre de enredos, los ojos abiertos con la comprensión intuitiva de que algo monumentalmente importante estaba sucediendo. «Abuela, ¿te vas a mudar de vuelta?», preguntó, con la voz pequeña pero esperanzada. Antes de que Sara pudiera interceptar, me arrodillé a la altura de Emilia. «¿Te gustaría eso, cariño?» «Sí». La palabra salió de ella como un corcho de una botella. «Te extrañé mucho, abuela. Extrañé nuestros panqueques y nuestras historias y la forma en que me dejabas ayudarte en el jardín. También te extrañé, mi niña, más de lo que jamás sabrás». Emilia me abrazó, y el peso de su pequeño cuerpo contra el mío se sintió como perdón, como absolución, como prueba de que el amor podía sobrevivir incluso a la manipulación más cruel. «Emilia, ve a vestirte para ir a la escuela», dijo Sara con voz desesperada. «Pero quiero quedarme con la abuela». «Tu abuela no se queda», espetó Sara. «Solo está de visita». «En realidad», dije, poniéndome de pie y manteniendo una mano en el hombro de Emilia, «me estoy quedando. Esta es mi casa, y hoy me mudo de vuelta». La cara de Emilia se iluminó como la mañana de Navidad. «¿De verdad? ¿De verdad vas a volver a casa? De verdad». «¿Pero dónde vamos a vivir?», preguntó Emilia, con la alegría atenuándose por la preocupación práctica. «También vivirás aquí, cariño. Esta casa es lo suficientemente grande para todos nosotros, pero va a haber algunas reglas nuevas». Miré a Juan y a Sara, con la expresión endureciéndose. «Si quieren seguir viviendo en mi casa, me tratarán con respeto. Me incluirán en las decisiones familiares. Dejarán de mentir sobre mí. Dejarán de manipular las situaciones para hacerme parecer incompetente y dejarán de usar a mi propia nieta como un arma contra mí». «Mamá», dijo Juan en voz baja, «lo siento mucho. No sé cómo. Empiezas por reconocer lo que has hecho. Admites que echaste a tu madre de su propia casa basándote en mentiras. Admites que has dependido financieramente de mí mientras me tratabas como una carga. Y admites que elegiste la conveniencia de tu esposa sobre la dignidad de tu madre». Las lágrimas corrían por la cara de Juan ahora. «Hice todas esas cosas. Te fallé como hijo, y le fallé a Emilia como padre al enseñarle que la familia es desechable. ¿Y tú?». Me volví hacia Sara, que estaba rígida con furia y derrota. «¿Tienes algo que decir?». Los ojos de Sara brillaban con odio, pero estaba atrapada y lo sabía. «Bien, ganas tú. Tu casa, tus reglas. Esto no se trata de ganar», dije. «Se trata de sobrevivir. Mi supervivencia, mi dignidad, mi derecho a existir en mi propia casa sin ser aterrorizada por alguien que se supone que es familia». «¿Puedo ayudarte a meter tus cosas, abuela?», preguntó Emilia, saltando sobre los dedos de los pies con entusiasmo. «Me encantaría eso, cariño». Por primera vez en semanas, sentí algo más que pena o ira. Sentí esperanza, no solo por mí, sino por Emilia, que estaba viendo a su abuela defenderse, que estaba aprendiendo que las mujeres no tenían que aceptar el maltrato en silencio, que estaba descubriendo que el amor podía ser feroz, protector y fuerte. «Hay una cosa más», dije, sacando el documento final de mi carpeta. «He concertado una cita con un abogado especializado en planificación patrimonial. Estoy actualizando mi testamento, mis beneficiarios, mis documentos de poder notarial. Quiero asegurarme de que, si algo me sucede, mis bienes vayan a personas que realmente me valoren». La implicación quedó en el aire como una espada. La cara de Sara se puso blanca al darse cuenta de que su seguridad financiera a largo plazo acababa de convertirse en algo condicionado a su comportamiento. «Emilia», dije, agachándome a su nivel una vez más,
¿Qué te parece si preparamos panqueques para el desayuno? Te enseñaré el ingrediente secreto que los hace extra esponjosos. ¡Así! Emilia me agarró de la mano, con sus pequeños dedos cálidos y confiados en los míos, mientras nos dirigíamos hacia la estufa. Mi estufa, en mi cocina, en mi casa. Sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de saber mi propio valor. La guerra no había terminado. Sara se reagruparía, encontraría nuevas formas de socavarme. Continuaría envenenando a Juan contra mí siempre que fuera posible. Pero había ganado la primera batalla importante, y lo más importante, había recuperado el amor de mi nieta. Por primera vez en 3 años, estaba en casa, y me iba a quedar. 3 semanas después de volver a mudarme a mi propia casa, la frágil paz se hizo añicos como el cristal sobre el concreto. Fui ingenua al pensar que Sara aceptaría la derrota con gracia, que simplemente se adaptaría a la nueva realidad de mi presencia y autoridad. En cambio, se había estado reagrupando, planeando, preparándose para un asalto final que me destruiría por completo o se destruiría a sí misma en el intento. La llamada llegó a las 11 p.m. del martes por la noche. Estaba en mi dormitorio, leyendo una de las tareas de Emilia, un relato sobre su recuerdo familiar favorito, que había escrito sobre nuestros desayunos dominicales de panqueques, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Señora Montes, soy el oficial Rodríguez del Departamento de Policía de la Ciudad de México. Hemos recibido un informe de abuso de ancianos en su domicilio. Necesitamos hablar con usted. Abuso de ancianos. Las palabras me golpearon como agua helada. Lo siento, ¿qué? Tenemos un informe de que está siendo descuidada y potencialmente en peligro por miembros de su familia. Estamos obligados a investigar. ¿Puede venir a la puerta? Bajé las escaleras con mi bata, mi mente corriendo. Por la ventana delantera, podía ver el coche patrulla en mi entrada, con las luces apagadas pero su presencia inconfundible. Las ventanas de los vecinos se iluminaban una a medida que la gente se despertaba ante el drama que se desarrollaba en la calle Orizaba. Juan me recibió en la puerta, con la cara pálida por la confusión y el miedo. «Mamá, ¿qué está pasando?» Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales, el que había llamado y una mujer más joven con ojos amables y una expresión severa. «Señora Montes, soy la oficial Rodríguez. Esta es la oficial Chen. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su situación de vida». Por supuesto. Me aparté para dejarlos entrar, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. ¿Puedo preguntar quién hizo este informe? No estamos autorizados a decirlo, pero tomamos todos los informes de abuso de ancianos con seriedad. ¿Puede contarnos sobre su relación con los miembros de su familia? Antes de que pudiera responder, Sara apareció en lo alto de las escaleras, con la cara cubierta por una máscara de falsa preocupación. «Oficiales, gracias por venir. Soy yo quien llamó». La traición me golpeó como un golpe físico. Había llamado a la policía en mi contra, en mi propia casa. Había utilizado el mismo sistema diseñado para proteger a las personas mayores contra la persona mayor a la que había estado maltratando. «Señora», le dijo la oficial Chen a Sara, «¿puede explicarnos sus preocupaciones? Mi suegra ha estado mostrando signos de demencia durante meses. Ha estado paranoica, acusando a miembros de la familia de mentir, haciendo afirmaciones descabelladas sobre la propiedad. Ha estado descuidando su higiene personal, olvidando comer, dejando los electrodomésticos encendidos. Esta noche, amenazó con hacerse daño». «Eso no es cierto», dije, con la voz temblando de furia. «Nada de eso es cierto». «Señora Montes», dijo la oficial Rodríguez con suavidad, «¿cuándo fue la última vez que vio a un médico?» «Tengo revisiones periódicas con la doctora Pérez en el Hospital Español. Estuve allí hace 2 semanas para mi examen físico anual. Puedo proporcionar documentación». «Ha estado ensayando qué decir a los médicos», interrumpió Sara. «Es muy hábil para ocultar sus síntomas. Pero tengo documentación de su comportamiento errático, sus problemas de memoria, sus amenazas». Sara sacó una carpeta gruesa que aparentemente había estado preparando para este momento. Fotos de su comportamiento acumulador, grabaciones de voz de sus declaraciones confusas
Declaraciones de testigos de los vecinos que la han visto deambulando por la noche en camisón. Cada mentira aterrizaba como un puñetazo. Observé con horror cómo Sara pintaba un retrato de una anciana demente, que era un peligro para sí misma y para los demás. Lo había estado planeando durante semanas, quizás meses, construyendo un caso que justificaría que me quitaran no solo de mi casa, sino de mi vida por completo. Me gustaría ver esas fotos, dije. Sara vaciló. Son documentos familiares privados. Muéstrales las fotos, Sara, dijo Juan en voz baja. Su voz estaba tensa con algo que podría haber sido ira o podría haber sido comprensión. Sara, a regañadientes, entregó su teléfono. Las fotos eran condenatorias, o lo habrían sido si hubieran sido reales. Mostraban mi dormitorio en un estado de caos, ropa esparcida por todas partes, comida podrida en la mesita de noche, medicamentos derramados por el suelo. Esta no es mi habitación, dije. Esto está escenificado. Señora, dijo la oficial Chen, estas fotos están fechadas desde su teléfono. No, no lo están. Mire los metadatos. Puedo probar que fueron tomadas en un lugar diferente, en un momento diferente. Esto es un montaje. Saqué mi propio teléfono. Me deslicé hasta las fotos que había estado tomando diariamente desde que me mudé de vuelta. Este es mi dormitorio real, tomado esta mañana. Limpio, organizado, seguro. Ha estado planeando este fraude durante semanas. Los oficiales intercambiaron miradas. El oficial Rodríguez tomó ambos teléfonos, comparando las imágenes. Estas son definitivamente habitaciones diferentes. Señora, le dijo a Sara, ¿puede explicar esta discrepancia? La cara de Sara estaba pasando por pánico, furia y desesperación. Ella debe haber limpiado antes de tomar esas fotos. Es muy astuta para ocultar sus problemas. Oh, dije, sacando mi as bajo la manga. Ha estado mintiendo sistemáticamente sobre mi estado mental para que me declaren incompetente y así robar mi casa. Le entregué a la oficial Chen la carpeta que había estado preparando durante semanas. Estados de cuenta bancarios que demostraban mi competencia financiera, registros médicos que mostraban mi perfecta función cognitiva, documentos legales que demostraban la propiedad de mi propiedad y, lo más condenatorio de todo, un informe de un detective privado que documentaba las mentiras de Sara. Contraté a un detective privado hace 3 semanas, dije. Ha estado documentando la campaña de Sara contra mí, incluidos sus intentos de manipular a los profesionales médicos, sus mentiras a los vecinos y su plan de internarme en un asilo para poder reclamar la propiedad de mi propiedad. La oficial Chen hojeó el informe, con la expresión cada vez más seria con cada página. Señora Montes, aquí dice que ha sido la única propietaria de esta propiedad durante 38 años y que ha estado apoyando económicamente a la familia de su hijo durante más de una década. Eso es correcto. Y, señora, la oficial Chen consultó sus notas. Sara Montes, aquí dice que ha sido consciente de este acuerdo financiero mientras construía un caso para que la señora Montes fuera declarada incompetente. La cara de Sara se puso blanca. Eso no es... Estaba tratando de protegerla. ¿De qué? ¿De vivir en su propia casa? ¿De administrar sus propias finanzas? ¿De tener una relación con su propia nieta? Es peligrosa. La voz de Sara se quebró por la desesperación. Va a lastimar a alguien. La única persona que ha sido lastimada aquí, dijo el oficial Rodríguez, es la señora Montes. Señora, lo que ha descrito constituye abuso de ancianos, específicamente, explotación financiera y abuso emocional. Necesitamos que nos acompañe. ¿Qué? La voz de Sara fue un chillido. ¡No pueden arrestarme! Estoy tratando de proteger a mi familia. Está tratando de robar la casa de su suegra haciéndola declarar falsamente incompetente. Eso es un delito grave. Mientras los oficiales se llevaban a Sara esposada, ella gritaba amenazas y acusaciones. Esto no ha terminado. Probaré que está loca. Le quitaré a Emilia. Pero sus palabras habían perdido su poder. La verdad estaba a la vista, documentada, probada, atestiguada por la policía. El sistema que se suponía que me protegería finalmente había reconocido que yo era la víctima, no la perpetradora.
Emilia apareció en lo alto de las escaleras, con la cara surcada de lágrimas. Abuela, ¿qué está pasando? Justicia, cariño, dije, abriéndole los brazos. La justicia finalmente está sucediendo. Juan se quedó en la puerta, con la cara llena de vergüenza y revelación. Mamá, lo siento mucho. Debí haber sabido, debiste haberlo hecho. Asentí. Pero lo estás viendo ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Mientras Emilia enterraba su rostro en mi hombro, mientras el coche de policía se alejaba con Sara en el asiento trasero, mientras los vecinos apagaban lentamente sus luces y regresaban a sus vidas, sentí algo que no había experimentado en años. La victoria completa y total. La guerra había terminado. Había ganado. 6 meses después del arresto de Sara, estaba en mi jardín en una fresca mañana de octubre, viendo a Emilia perseguir mariposas entre las plantas de tomate que finalmente me había atrevido a volver a cultivar. Se había concedido la orden de restricción, los cargos penales estaban pendientes y, por primera vez en 3 años, podía respirar sin mirar por encima del hombro. El jardín había sido mi primer acto de rebelión contra la mujer que había intentado borrarme. A Sara siempre le había disgustado mi jardinería, afirmando que hacía que el jardín se viera desordenado y de clase baja. Envenenó mis rosas con lejía el verano anterior a que me echaran, matando 20 años de cuidadoso cultivo en una noche de despecho. Pero las rosas son resistentes. Como las mujeres que las cuidan, había replantado todo: rosas, verduras, hierbas, el arbusto de mariposa que había sido el favorito de mi madre. Cada semilla que había plantado en la tierra oscura había sido una declaración de permanencia, una promesa a mí misma de que seguiría estando aquí para cosechar lo que había sembrado. ¡Abuela, mira!, gritó Emilia, juntando las manos alrededor de algo precioso. Atrapé una mariposa monarca. Déjame ver, cariño, dije, caminando hacia donde estaba de pie a la luz del sol que se filtraba a través del árbol de arce que Eduardo había plantado para nuestro 5º aniversario. Abrió las manos con cuidado, y la mariposa se quedó quieta por un momento, con sus alas anaranjadas y negras, atrapando la luz como vitrales. Luego, revoloteó, libre y decidida, dirigiéndose hacia el sur, hacia cualquier destino que la llamara. «Es tan hermosa», susurró Emilia, observándola desaparecer por encima de la cerca. «Sí, lo es. ¿Y sabes lo que la hace aún más hermosa? ¿Qué? Sabe a dónde pertenece. Conoce su propio valor. No deja que nadie le diga a dónde puede o no puede ir». Emilia me miró con esos ojos oscuros y serios que me recordaban tanto a Juan a esa edad. «Como tú, abuela». «¿Como yo?», asentí. «Como tú también, mi niña. Nunca permitas que nadie te haga pequeña». La transformación no había sido inmediata. Durante semanas después del arresto de Sara, me movía por mi casa como un fantasma, todavía esperando ser desafiada, todavía encogiéndome cuando sonaba el teléfono, todavía revisando las cerraduras obsesivamente y documentando cada actividad mundana, en caso de que necesitara demostrar mi competencia. Pero, lentamente, muy lentamente, había comenzado a habitar mi propia vida de nuevo. Empecé con cosas pequeñas. Un nuevo corte de pelo en el salón que había evitado durante años, porque Sara había hecho comentarios despectivos sobre el costo. Una suscripción a la revista de jardinería que había cancelado porque ella la había llamado «tonterías de ancianas». Una cita fija para almorzar con mi amiga Linda en el restaurante italiano del centro, donde podíamos hablar durante horas sin que nadie pusiera los ojos en blanco ni mirara sus relojes. Luego, cosas más importantes. Me había inscrito en una clase de acuarela en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido el tiempo ni el permiso para hacerlo. Me uní a un club de lectura. Viajé a Michoacán para visitar a mi prima Margarita. Compré un coche nuevo, un Honda rojo brillante que me hacía sonreír cada vez que lo veía en la entrada. Juan había sido un desafío diferente. La revelación de la manipulación de Sara lo había destrozado. Lo había dejado cuestionando cada decisión que había tomado durante los últimos 3 años.
Se había mudado a la habitación de invitados después del arresto de Sara, un hombre roto que intentaba descubrir cómo volver a ser hijo. Las conversaciones habían sido dolorosas, horas de llanto, disculpas y preguntas que revelaron la profundidad de su traición. ¿Cómo pudo haber creído que yo era peligrosa? ¿Cómo pudo haber echado a su propia madre? ¿Cómo pudo haber permitido que su esposa me robara mi casa mientras yo la pagaba? Porque, le dije una noche mientras nos sentábamos en la cocina compartiendo una taza de té, ella es muy buena para manipular. Te estudió, aprendió tus debilidades y las explotó. Sabía exactamente cómo hacerte dudar de mí mientras se hacía ver como la sensata. Pero eres mi madre, susurró. Debería haber confiado en ti. Sí, deberías haberlo hecho, pero lo estás aprendiendo ahora. La pregunta es, ¿qué clase de hombre quieres ser de ahora en adelante? La respuesta tardó en llegar, pero llegó. Juan comenzó terapia. Se unió a un grupo de apoyo para familiares de cónyuges manipuladores. Y, lo más importante, comenzó el largo proceso de reconstruir su relación con Emilia. Se mudó de la habitación de invitados a un departamento en el centro, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria de Emilia, pero lo suficientemente lejos para darme espacio para sanar. Establecimos nuevos límites, nuevas tradiciones, nuevas formas de ser una familia que no giraran en torno al conflicto y la manipulación. Cenas dominicales donde Emilia me ayudaba a cocinar y Juan lavaba los platos. Visitas los sábados por la mañana al mercado de artesanías donde comprábamos ingredientes para las comidas de la semana. Cuentos para dormir que leía a Emilia por videollamada cuando estaba en el departamento de Juan. No era perfecto. La confianza que una vez compartimos se había ido, reemplazada por algo más cauteloso, pero quizás más honesto. Juan tuvo que ganarse de nuevo su lugar en mi vida, y estaba trabajando duro para hacerlo. Pero la base era sólida ahora, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. «Señora Montes», una voz llamó desde el jardín. «Tengo una entrega para usted». Caminé alrededor de la casa para encontrar a un joven de pie junto a un camión de reparto, sosteniendo una tabla y sonriendo. «¿Beatriz Montes?» «Esa soy yo. Tengo sus materiales de arte. Caballete, lienzos, pinturas, pinceles. Parece que va a crear una obra maestra». Firmé la entrega y observé cómo descargaba caja tras caja de materiales de arte. Había estado planeando esto durante semanas, reuniendo el coraje para perseguir algo con lo que siempre había soñado, pero nunca había tenido el tiempo ni el permiso para intentarlo. A los 72 años, finalmente iba a aprender a pintar. «¿Qué es todo esto, abuela?», preguntó Emilia, apareciendo a mi lado con las manos manchadas de tierra y los ojos brillantes. «Este es mi nuevo pasatiempo, cariño. Voy a aprender a pintar. ¿Puedo aprender yo también?» Eso esperaba que me preguntaras. Esa tarde, instalamos mi caballete en el jardín, mezclando colores y experimentando con pinceladas, mientras el sol de la tarde pintaba todo de oro. Emilia era una artista natural. Sus pequeñas manos intrépidas con el pincel, su imaginación ilimitada por reglas o expectativas. «¿Qué estás pintando, abuela?» Miré mi lienzo, donde inconscientemente había estado creando un paisaje abstracto en tonos de rojo y dorado y púrpura oscuro. «Creo que estoy pintando la libertad, cariño». «¿Qué estás pintando?» «Un jardín de mariposas», dijo con seriedad, «donde todas las mariposas están seguras y felices y nadie puede hacerles daño». Eso suena perfecto. Mientras pintábamos, sentí algo que no había experimentado en años. Alegría pura. No felicidad dependiente de la aprobación de otra persona. No satisfacción obtenida a través del sacrificio, sino alegría que provenía de mi interior, del simple acto de crear algo hermoso con mis propias manos. El teléfono sonó mientras limpiábamos los pinceles y vi el nombre de Juan en la pantalla. Por un momento, la antigua ansiedad se encendió. ¿Qué necesitaba ahora? ¿Qué problema requería mi atención? ¿Qué crisis me alejaría de esta tarde perfecta? Pero cuando contesté, su voz era cálida y relajada. «Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estás. Emilia me envió fotos de tu sesión de pintura. Estamos pasando un momento maravilloso», dije, y lo sentí por completo. «Bien, me alegro. Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, hijo». Después de colgar,
Emilia me miró con esos ojos oscuros y serios. Abuela, ¿eres feliz ahora? Consideré la pregunta con cuidado. ¿Era feliz? Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor, la traición y la pérdida, ¿era posible la felicidad? Sí, cariño, dije finalmente. Creo que sí. Bien, dijo, volviendo a su pintura. Te mereces ser feliz, por la boca de los niños. Me merecía ser feliz. Me merecía vivir en mi propia casa sin miedo. Me merecía perseguir mis propios intereses sin permiso. Me merecía ser tratada con respeto y dignidad por las personas que afirmaban amarme. Habían hecho falta 72 años y una batalla por mi propia existencia, pero finalmente estaba aprendiendo a creer en mi propio valor. El jardín de mariposas que Emilia estaba pintando parecía el paraíso, un lugar donde las cosas hermosas podían florecer sin miedo, donde la libertad era un derecho de nacimiento, donde el amor se daba libremente en lugar de ganarse a través del sacrificio. Finalmente estaba viviendo en mi propio jardín de mariposas, y nunca más me iría. Un año después, estaba en la galería del centro comunitario Lincoln Park, rodeada de docenas de mis pinturas y una multitud de personas que habían venido a celebrar mi primera exposición de arte. A los 73 años, estaba teniendo mi debut como artista, y la ironía no se me escapaba. Había tenido que perderlo todo para encontrarme a mí misma. La pintura que atrajo más atención fue la que había titulado Resurrección. Mostraba a una mujer emergiendo de la oscuridad hacia la luz, con el rostro vuelto hacia un cielo lleno de mariposas. Los críticos dijeron que era cruda, poderosa, un testimonio de la capacidad de renovación del espíritu humano. Yo solo lo llamé la verdad. Abuela, hay una reportera aquí que quiere entrevistarte, dijo Emilia, apareciendo a mi lado con el vestido azul marino que le había comprado para la ocasión. A los 11 años, era serena y confiada, una niña que había aprendido temprano que tenía voz y el derecho a usarla. Señora Montes, dijo la reportera, una joven con ojos amables y una cálida sonrisa. Soy Jessica Chen del periódico El Universal. Me encantaría hablar con usted sobre su obra y su historia. Encontramos un rincón tranquilo de la galería, lejos de la multitud que admiraba mi colección. La reportera instaló su dispositivo de grabación y abrió su libreta. Señora Montes, sus pinturas han sido descritas como profundamente personales, casi terapéuticas. ¿Puede contarme sobre su trayectoria como artista? Miré alrededor de la galería, a los rostros de las personas que me habían apoyado durante el período más oscuro de mi vida. Linda, mi fiel amiga que nunca dudó de mi valía. La doctora Pérez, mi médico que testificó sobre mi competencia mental. Margarita, mi abogada que luchó por mis derechos. Juan, de pie torpemente junto a la mesa de refrigerios, todavía aprendiendo a volver a ser mi hijo. Creo que he sido artista toda mi vida, dije finalmente. Simplemente no lo sabía. Estaba demasiado ocupada haciendo lo que todos los demás necesitaban que fuera para descubrir lo que necesitaba ser. Sus pinturas tratan temas de abuso, traición y renovación. Son autobiográficas. Sonreí, pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. Cada pintura cuenta una historia. Algunas son sobre el dolor, otras sobre el triunfo, algunas sobre el espacio entre ambos, donde sucede la vida real. ¿Qué les diría a otros adultos mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares, miembros de la familia que no respetan su autonomía, que intentan controlar sus vidas? Esta era la pregunta que esperaba que hiciera. Me incliné hacia adelante, con la voz firme y clara. Les diría que su valía no está determinada por su edad ni por su utilidad percibida para los demás. Tienen derecho a vivir en su propia casa, a tomar sus propias decisiones, a perseguir sus propios intereses. Tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto por las personas que dicen amarlos. Hice una pausa, pensando en la mujer que había sido un año antes, destrozada, sin hogar, convencida de que yo era el problema. Y si las personas en su vida les dicen lo contrario, si los hacen sentir pequeños, inútiles o locos, confíen en sus instintos. Documenten todo. Busquen ayuda. Rebéllense, porque valen la pena, incluso si son los únicos que lo creen.
La reportera asintió, garabateando notas. ¿Qué sigue para usted, señora Montes? Miré al otro lado de la galería a Emilia, que le estaba explicando una de mis pinturas a un grupo de adultos con la autoridad de alguien que había visto crearla. Voy a seguir pintando. Voy a seguir creciendo. Voy a seguir siendo exactamente quien soy, sin disculpas ni explicaciones. ¿Y su situación familiar? Eché un vistazo a Juan, que estaba escuchando nuestra conversación con la intensidad de alguien que todavía está aprendiendo a ser un buen hijo. Estamos reconstruyendo. No es lo mismo que antes, es mejor. Se basa en la honestidad ahora, en el respeto mutuo en lugar de la obligación. ¿Qué pasa con su nuera? La pregunta que todos habían estado evitando. Sara había sido sentenciada a 2 años de libertad condicional, y se le ordenó pagar una indemnización por sus intentos de defraudarme. Se le había prohibido contactarme a mí o a Emilia, y Juan había solicitado el divorcio. Se había mudado de nuevo a California para vivir con su hermana, dejando atrás la vida que había tratado de robarme. Ya no es parte de nuestras vidas, dije simplemente. A veces, la única forma de salvar a una familia es eliminar a la persona que la está destruyendo. Después de la entrevista, caminé por la galería, mirando cada pintura con nuevos ojos. Aquí estaba mi dolor, transformado en belleza. Aquí estaba mi ira, canalizada en arte. Aquí estaba mi viaje de víctima a sobreviviente a vencedora. Abuela, dijo Emilia, deslizando su mano en la mía, estoy muy orgullosa de ti. Yo también estoy orgullosa de ti, cariño. Has sido muy valiente durante todo esto. Aprendí de ti. Me mostraste que a veces hay que luchar por lo que es correcto, incluso cuando da miedo. Especialmente cuando da miedo. Pensé, pero no dije. Los niños aprendían más de lo que presenciaban que de lo que les decían. Cuando la velada llegó a su fin y la multitud comenzó a dispersarse, me encontré sola con mis pinturas por un momento. Cada lienzo representaba una pieza de mi viaje. La oscuridad, la lucha, la paulatina emergencia a la luz. La pintura final de la serie se tituló Hogar. Mostraba una casa rodeada de un jardín en plena floración, con mariposas bailando entre las flores y una mujer de pie en la puerta, con el rostro vuelto hacia el sol. Estaba pintada en colores cálidos, dorados y rosas y verdes suaves, colores que hablaban de paz, seguridad y pertenencia. Era el hogar que había creado para mí. No solo el espacio físico, sino el santuario emocional donde podía ser completa y auténticamente yo misma. Era un hogar construido sobre el respeto propio en lugar del autosacrificio, sobre los límites en lugar de la entrega interminable, sobre la idea radical de que merecía ser feliz. Juan se acercó con cautela, como había estado haciendo durante meses, todavía aprendiendo a estar en mi presencia sin el amortiguador de la manipulación de Sara. «Mamá, estoy muy orgulloso de ti», dijo, con la voz llena de emoción. «Sé que no tengo derecho a decir eso, después de todo lo que te hice pasar, pero necesitaba que lo supieras». «Sí tienes derecho», dije suavemente. «Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Lo que no tienes es el derecho a tratarme mal nunca más». Asintió, con lágrimas en los ojos. «Estoy aprendiendo. Estoy tratando de ser mejor. Lo sé. Y estoy orgullosa de ti por eso». Mientras estábamos allí en la tranquila galería, rodeados de la evidencia de mi transformación, sentí algo que no había experimentado en años. Completa paz. No la paz de la resignación o la derrota, sino la paz de alguien que había luchado por su vida y había ganado. Las mariposas en mis pinturas parecían revolotear con la iluminación de la galería, recordándome ese día en el jardín cuando Emilia había atrapado una en sus manos y luego la había liberado. Como esa mariposa, había encontrado mis alas de nuevo. Como esa mariposa, sabía a dónde pertenecía. La guerra había terminado. No solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas. ¿Alguna vez ha experimentado algo similar? ¿O conoce a alguien que haya enfrentado este tipo de traición familiar? Comparta su historia en los comentarios a continuación. Si esta historia le conmovió, por favor, dele a me gusta a este video
Y suscríbase a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo estos importantes mensajes con las personas que necesitan escucharlos.